Yo quiero decir que esta semana en Estados Unidos sometieron a la justicia a un contable dominicano al que acusan de haberle faltado a la verdad en las declaraciones, en muchas declaraciones. Un caso muy sonado en Estados Unidos. Y yo creo que, como tú acabas de decir, Pedro, que si no hay circunstancias, o sea, que demuestren lo que hay que demostrar ante la justicia, que pudiera inclusive ser enjuiciado un contador, eso hay que evitarlo. El Ministerio Público puede acusarlo en Estados Unidos. Ahora, mediante una auditoría forense o un peritaje, se debe demostrar si realmente él cometió fraude fiscal. Exacto. O sea, eso no es así. No, pero yo hablo en el caso del peritaje que tú mencionabas. Que hay una responsabilidad. Que debe cuidarse el contador de hacer un trabajo eminentemente profesional. De hecho, aquí en la República Dominicana hay casos de sometimientos que tampoco salen mucho en los medios de comunicación. De la Dirección General de Impuestos Internos, que ha acusado a empresarios por evasión de impuestos y ha acusado a contadores de empresas porque han puesto a determinadas empresas a incurrir en actos irregulares. O sea que eso también tiene... Es delicadito. Sí, su implicación. Hay excepciones en las reglas, pero el contador dominicano ha avanzado bastante en conocimiento y sobre todo en el apego a la ética, en el ejercicio de su profesión. Además, ese tipo de trabajo es muy, muy bien pagado. Tú buscas en cualquier página de internet y te vas a encontrar que de las profesiones mejor pagadas en el país está el ejercicio del contador público. Pero no nos quedamos hasta ahí en el peritaje y la auditoría forense. La figura del secuestro judicial, el Código Civil... ¿Ese es el administrador judicial? Es que el Código Civil no plantea al administrador judicial, plantea el secuestro judicial a partir del artículo 1953 hasta el 61. Y ahí te especifica los tipos de secuestro. Por ejemplo... ¿Tú fuiste un secuestrador judicial en un hotel de la capital? Déjeme decirle que ese fue... ¿O fue administrador secuestrario? No, esa fue una escuela. Le pusieron el nombre de administrador secuestrario. Me imagino que fue un argot que se inventó la justicia. Pero se conoce como secuestro judicial. Pero el secuestro judicial. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es un secuestro judicial? Si la persona A y B tienen un conflicto y hay un patrimonio en el centro del conflicto, puede ser una empresa, puede ser una herencia, puede ser por deuda. Entonces, de alguna forma, generalmente solicitado por una de las partes, sobre todo la afectada, la que se siente engañada, lo que hacen es que solicitan el secuestro judicial para la protección de ese patrimonio. Y ahí entra como equilibrio en la justicia el secuestrador o el secuestro judicial o el ente. Lo que se conoce como secuestrar, puede ser el secuestrario, no el secuestrador. Ahí entra el ente, ya sea jurídico o físico, puede ser una empresa también, que le dé seguimiento a ese patrimonio. ¿Cuál es el rol? Protegerlo. Si una empresa seguir administrando. Si una empresa sacar el mayor beneficio posible, pagar sus impuestos, funciona como si fuera una empresa normal. ¿Cuál es la diferencia? Que tú debes rendir un informe mensual cuando es empresa al juez y es un informe público. Las partes tienen que estar conscientes de lo que se informó. Y también, como es público, está en la base del Ministerio Público, que cualquier periodista o persona interesada tiene acceso a ese informe. ¿Y quién designa a ese administrador secuestrario? Eso generalmente se hace por consenso de las partes. ¿O es un juez? Mira, el Código Civil habla de varios secuestros. Por ejemplo, sí, todo es basado en una decisión judicial, una sentencia. Pero también hay secuestro judicial por acuerdo entre las partes. Por ejemplo, Juan y Pedro tienen una deuda, se ponen de acuerdo, van ante la justicia, se ponen de acuerdo. Y Juan, que le debe a Pedro, pone en garantía una propiedad equivalente, por ejemplo, a 10 millones de pesos. Y ese es un secuestro voluntario. Esa propiedad está en secuestro hasta que la justicia decida realmente quién tiene ganancia de causa. Entonces,
la persona que tiene a su cargo la protección de ese bien, que viene siendo el secuestrario, entonces se mantiene esa figura hasta que se termine el litigio. Es decir, puede cambiar la persona, pero la figura se mantiene hasta que se termine el litigio. Hasta que se termine el litigio, ya. Para concluir, es un tema bastante largo. Lo seguiremos porque tenemos que hacer, Pedro Matos, un cambio. Inclusive se nos quedó el tema de los chinos ahí. Vamos a ver si... No, pero nos queda tiempo. Pero nos queda tiempo para nosotros analizar. Vamos al cambio, retornamos en breve. Coloquio, el programa económico de la semana.